No sé ni por dónde empezar. Han pasado años, pero cuando cierro los ojos, todavía siento el olor de ese lugar. No era olor a incienso o a flores como en el convento. Era un olor a piedra húmeda, a polvo antiguo y a obediencia. Lo llamaban Centro de Formación Contemplativa, pero el nombre era una dulce mentira para esconder la amarga verdad. Recuerdo al hombre que me recibió en la puerta. No sonrió, no me dio la bienvenida. Sus ojos eran grises como el hábito que vestía, y su voz parecía un pedazo de madera seca cuando dijo: «Bienvenida a su tiempo de purificación». Cada palabra parecía pesada, calculada. Fui llevada por pasillos donde el único sonido era el eco de nuestros propios pasos, un sonido que parecía ser tragado por las paredes oscuras. No vi a otras hermanas, no oí oraciones. Era un silencio diferente al silencio devocional al que yo estaba acostumbrada. Aquel era un silencio de vigilancia, un silencio que pesaba, que observaba. Me dejaron en una habitación minúscula, con una cama de hierro, una cruz sin adornos y una ventana tan sucia que la luz apenas lograba entrar. Allí, el aire era aún más denso, y apreté contra el pecho la nota que la cocinera, doña Hilda, me había dado. No duermas la primera noche. No tenía idea de lo que significaba aquello, pero sus palabras se convirtieron en un ancla en mi miedo. La noche llegó sin estrellas, solo una oscuridad que parecía tener sustancia. Después de una oración fría y mecánica en una capilla sin alma, volví a la habitación y la soledad se volvió casi palpable. Sabía que no podía dormir. Lo intenté todo. Caminaba de un lado a otro en el espacio apretado. Me pellizcaba el brazo con fuerza cada vez que sentía que el sueño se acercaba. Rezaba bajito, no por fe, sino por desesperación, para que la noche pasara rápido. Las horas se arrastraban como si el tiempo estuviera enfermo. Cada tabla que crujía en el pasillo, cada soplo de viento en la ventana me hacía saltar. Estaba exhausta. Mi cuerpo imploraba descanso, pero la advertencia de doña Hilda resonaba en mi mente como una campana de alarma. Fue entonces, alrededor de las 3 de la madrugada, cuando el silencio era más profundo, que lo oí. No fue un ruido fuerte, fue un sonido casi imperceptible, un susurro arrastrado viniendo del pasillo, un sonido que no debería estar allí. Alguien estaba pidiendo ayuda, pero la voz salía quebrada, como si estuviera siendo sofocada. Mi corazón se disparó. El miedo ya no era una sospecha, era una certeza helada que subía por mi espina dorsal. Quedé paralizada por un instante, con el sonido de mi propio corazón martillando en los oídos. El aire en la habitación pareció espesarse, volverse pesado, difícil de respirar. Cada fibra de mi ser, entrenada por años de obediencia y sumisión, gritaba para que me quedara quieta, para que fingiera no haber oído nada, para que me encogiera debajo de la fina sábana y esperara el amanecer como una buena hermana haría. Pero algo más fuerte, una semilla de revuelta que ni sabía que existía, me empujó fuera de la cama. Mis pies descalzos tocaron el suelo de piedra y un frío cortante subió por mis piernas, pero apenas lo sentí. Me moví en silencio, como un animal asustado, hasta la puerta. Giré la manija con una lentitud que dolía en los músculos, intentando no hacer el menor ruido. El pasillo estaba sumergido en una penumbra espesa, rota solo por una luz débil y temblorosa al final del pasillo. Y el sonido estaba allí, más nítido ahora. Un gemido bajo, ahogado, viniendo de una puerta que estaba entreabierta. Era una invitación y una trampa, y yo, contra todo mi instinto de supervivencia, caminé en su dirección. A cada paso, el suelo parecía crujir bajo mis pies, delatando mi desobediencia. Esperaba en cualquier momento oír una voz áspera, pasos pesados viniendo detrás de mí, pero nada sucedía. El silencio era mi único cómplice y también mi mayor acusador. Llegué a la puerta entreabierta y miré por la rendija. Mi estómago se revolvió violentamente con lo que vi. No era imaginación. Sentada en el suelo frío, encogida contra la pared, estaba una hermana, joven, tal vez de mi edad. Su rostro estaba bañado en sudor y lágrimas silenciosas. Sus manos estaban atadas a la espalda con una tira de tela gris, arrancada de un hábito,
y su boca, de donde venían los gemidos ahogados, estaba amordazada con otro pedazo de tela. Nuestros ojos se encontraron a través de la rendija. El terror en sus ojos era tan puro, tan absoluto, que por un segundo me olvidé de respirar. En esa mirada no vi solo su miedo, vi el reflejo del mío, el de Clarice, el de la hermana Mariana en el diario. Era un miedo antiguo, compartido, que finalmente tenía un rostro. La obediencia ya no era una virtud, era complicidad, y yo ya no sería cómplice. Empujé la puerta y entré. En el instante en que cerré la puerta detrás de mí, el sonido del clic de la cerradura pareció un disparo en el silencio. La hermana, Elisa, se encogió aún más, los ojos fijos en mí, llenos de un pavor que me paralizó por un segundo. Ella esperaba un verdugo, no una hermana. Me arrodillé delante de ella. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlas. «Te voy a ayudar», susurré, y mi propia voz sonó extraña, como si perteneciera a otra persona. Fui directamente a la mordaza. La tela era áspera y estaba fuertemente apretada. Mientras deshacía el nudo, sentía el calor de su respiración desesperada en mi piel. Cuando finalmente logré soltar la tela, ella jadeó, tosiendo, el aire entrando en sus pulmones con un sonido doloroso. Sus labios estaban pálidos y agrietados. Luego pasé a sus manos. Las tiras de tela habían dejado marcas rojas y profundas en sus muñecas. Ella no dijo nada, solo me observaba con una intensidad que era casi insoportable, como si intentara leer en mí si era real o solo una parte más de esa pesadilla. Cuando sus manos quedaron libres, no las movió. Siguió allí, en el suelo, mirándome, y fue entonces cuando la primera lágrima rodó por su rostro sucio. «No deberías haber hecho esto», susurró, la voz ronca por el desuso y el miedo. «Ahora ellos saben de ti». Sus palabras me golpearon como piedras. No había pensado en las consecuencias, solo había actuado. Me senté en el suelo a su lado, el frío de la piedra finalmente penetrando en mi ropa, en mis huesos. «¿Qué es este lugar?», pregunté, la voz no pasando de un murmullo. Ella tardó en responder, los ojos escudriñando la oscuridad de la habitación, como si las paredes pudieran oír. «Lo llaman prueba de lealtad», dijo ella. «Te rompen para ver si puedes ser reconstruida a su manera. Si cuestionas, si resistes, te silencian, una por una». En ese momento, todas las piezas encajaron de una forma terrible. El viaje súbito, el diario de la hermana Mariana, la mirada de Clarice, no eran eventos aislados, eran un patrón, una metodología. Sentí una ira fría empezar a quemar debajo del miedo. Aquello no era fe, era una fábrica de fantasmas. «Hacen la ronda cerca de las 4», Elisa añadió, y su mirada de repente se volvió alerta. «Volverán. Necesitamos salir de aquí, ahora». La ayudé a levantarse. El cuerpo de Elisa pesaba, no de cordura, sino de agotamiento, de una debilidad que venía de dentro. Nos apoyamos la una en la otra, convirtiéndonos en una única criatura temblorosa y asustada, y salimos de la habitación. El pasillo oscuro, que minutos antes era solo un lugar de paso, ahora se había transformado en un territorio enemigo, un campo abierto donde éramos el blanco. Cada paso era una negociación con el silencio. Evitábamos las tablas que sabíamos que crujían. Conteníamos la respiración ante cada sombra que la luz temblorosa proyectaba en las paredes, transformando una simple cortina en un bulto amenazador. Sentía el corazón de Elisa latiendo desacompasado contra mi brazo, o tal vez era el mío. Ya no sabía distinguir. El miedo era una sola cosa, compartida, pulsando entre nosotras dos. Llegamos a la puerta de mi habitación, que pareció estar a kilómetros de distancia. Entré primero, tirando suavemente de ella hacia adentro. Giré la pequeña llave en la cerradura y el clic metálico, que antes me pareció un disparo, ahora sonó como la más frágil y patética de las protecciones contra lo que sea que estuviera afuera. Recostadas en la puerta, en la oscuridad de mi habitación, intentábamos controlar nuestra respiración, silenciar el pánico que amenazaba con ahogarnos. Elisa fue la primera en hablar. Su voz un hilo de sonido en la oscuridad,
Saben que alguien ayudó, siempre lo saben. Empezó a contarme en susurros apresurados, tropezando con las palabras, sobre cómo las vigilias nocturnas eran interrogatorios disfrazados de oración, sobre cómo el aislamiento era usado para confundir la mente, para hacerte dudar de tu propia cordura. Te dicen que la rebeldía es una influencia maligna, que el dolor es purificación. Y si lloras, te dicen que el demonio está saliendo de tu cuerpo, dijo ella, y un sollozo seco escapó de su garganta. Fue en ese exacto momento cuando oímos. No era un crujido, no era el viento, eran pasos, lentos, pesados y deliberados, viniendo por el pasillo en nuestra dirección. No eran pasos de quien buscaba, eran pasos de quien ya había encontrado. Nos helamos. Los pasos se detuvieron exactamente al otro lado de nuestra puerta. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier sonido. Y entonces, un solo golpe en la puerta, fuerte, seco y lleno de autoridad. Aquel golpe único siguió resonando en el aire, en la madera, dentro de mi cabeza. No hubo un segundo. No era necesario. Aquel único golpe era una afirmación, no una petición. Significaba, sé que están ahí. El tiempo se congeló. Mi cuerpo entero se transformó en una estatua de puro pánico, y estoy segura de que si no fuera por Elisa, habría gritado o me habría desmayado. Ella me agarró el brazo con una fuerza sorprendente, clavándome los dedos en la piel. Sus ojos, incluso en la penumbra, estaban clavados en mí, transmitiendo una orden clara y desesperada. No te muevas, no respires, no existas. La sangre me pulsaba tan fuerte en los oídos que apenas podía escuchar lo que sucedía afuera. Solo sentía el apretón de su mano y el vacío aterrador que se instaló en el pasillo. Pareció una eternidad. Cada segundo era una tortura de expectativa. Podía sentir una presencia al otro lado de la puerta, una paciencia cruel, alguien que estaba disfrutando de escucharnos sofocarnos en nuestro propio miedo. Y entonces, tan lentamente como vinieron, los pasos se alejaron, resonando por el pasillo hasta desaparecer por completo. El aire salió de nuestros pulmones de golpe, en un silbido tembloroso. Me apoyé en la puerta, sintiendo las piernas débiles, incapaces de sostenerme. Era una prueba, susurró Elisa, la voz temblorosa de alivio y pavor. Querían ver si obedeceríamos la llamada, si nos entregaríamos. Se alejó de la puerta pasándose las manos por la cara. Si no abres no te llevan, pero no se rinden, te observan de otras formas. Apenas terminó de hablar, un sonido suave nos heló de nuevo, un ruido de papel arrastrándose en el suelo de madera. Miramos la base de la puerta y vimos, deslizándose lentamente hacia adentro de la habitación, una pequeña hoja de papel doblada. Nadie dijo nada, solo un trozo de papel, pero era la violación final. Podían tocarnos cuando quisieran. Me arrastré hasta él, mis manos aún temblaban. Desdoblé el papel. Estaba escrito con tinta roja, apresurada, casi agresiva. Solo 2 palabras. Están escuchando. Elisa vio la nota por encima de mi hombro y su rostro se transformó. Ya no era miedo, era una rabia cansada. Sin decir nada, fue hasta la pared, tomó el pequeño crucifijo de madera colgado sobre la cama y lo quitó. Detrás de él, en la pared desnuda, había un agujero minúsculo, oscuro, un ojo que nunca se cerraba. La visión de aquel agujero oscuro en la pared lo cambió todo. Ya no era una sospecha, una paranoia susurrada. Era un hecho, un ojo de madera y yeso que nos desnudaba, nos disecaba, nos registraba. De repente, el aire se enrareció. Cada respiración mía parecía demasiado alta. Cada latido de mi corazón, un tambor denunciando nuestra presencia. El propio silencio, que antes era un refugio, ahora se había convertido en su micrófono. Miré a Elisa y vi que el miedo en su rostro había dado paso a una especie de determinación sombría, la resignación de quien ya no tiene nada que perder. Ella ya no miraba la puerta o la ventana, miraba dentro de sí misma, buscando la próxima arma, el próximo paso. Sin decir una palabra, se arrodilló, metió la mano en la costura interna de su hábito y de allí sacó un pequeño trozo de papel, doblado tantas veces que parecía un minúsculo cuadrado de tela.
Conseguí esto de la sala de archivos, la última vez que me mandaron limpiar allí, susurró, extendiéndome el papel con un cuidado casi reverente. No debía, pero necesitaba saber que no estaba loca. Tomé el papel con los dedos temblorosos. Era delgado, casi desmoronándose, y los bordes estaban amarillentos. Lo abrí con cuidado. Era una lista, escrita a mano con una caligrafía apretada y nerviosa. Nombres de hermanas, seguidos de fechas y una sola palabra de anotación. Inviable, reubicada, silenciada. Eran eufemismos para la desaparición, para el descarte. Mis ojos recorrieron la lista, reconociendo algunos nombres de hermanas mayores que se habían ido de misión años atrás y nunca más habían vuelto. Mi estómago se contrajo. Y entonces, en medio de la página, lo vi. Un nombre que hizo que el mundo se detuviera. Un nombre subrayado con la misma tinta roja de la nota que recibimos. Clarice. Al lado de su nombre, la anotación era aún más fría. No apta. Traslado final. La frágil esperanza que aún alimentaba de que ella estaría bien, de que estaría solo en otro retiro, se desmoronó en polvo en ese momento. Mientras yo estaba allí, paralizada por el dolor de esa confirmación, Elisa ya estaba de pie, moviéndose por la habitación con un nuevo propósito, golpeando suavemente los paneles de madera de la pared. Se detuvo cerca del suelo, detrás de la cama. Volvió a golpear. El sonido fue diferente. Hueco. El sonido hueco de la madera fue una llamada. Elisa no perdió un segundo. Usando la punta metálica del crucifijo que aún sostenía, comenzó a forzar la unión entre el panel y el resto de la pared. Cada pequeño chasquido de la madera, cada crujido, sonaba como un grito en nuestra habitación vigilada. Yo miraba el agujero del crucifijo en la pared opuesta, imaginando un oído atento al otro lado, registrándolo todo. Mis manos sudaban, mi cuerpo entero estaba tenso, esperando en cualquier momento que la puerta fuera derribada. Pero Elisa continuó, con una furia contenida, rascando, forzando, hasta que con un chasquido más fuerte, el panel de madera cedió. Lo que salió de dentro no fue el olor a yeso y polvo que yo esperaba. Fue un soplo de aire helado y viciado, un aliento de un lugar que no veía la luz hacía mucho, mucho tiempo. En el agujero que se abrió, no había un vacío, había el primer escalón de una escalera estrecha, de piedra, que descendía en espiral hacia una oscuridad tan completa que parecía tener peso y sustancia. Nos miramos la una a la otra. El miedo a bajar a esa oscuridad era inmenso, pero el miedo a permanecer en la habitación, esperando que nuestro nombre fuera añadido a esa lista, era infinitamente mayor. No intercambiamos una palabra. La decisión estaba tomada en el silencio de nuestras miradas. Tomé la única vela que teníamos, la llama proyectando nuestras sombras gigantes y temblorosas en la pared. Elisa fue delante. Bajamos un escalón a la vez, con extremo cuidado. La escalera era empinada y los escalones estaban cubiertos por una fina capa de polvo que parecía amortiguar el sonido de nuestros pies. El aire se volvía más frío y denso a cada paso, y el olor a moho se intensificaba, mezclándose con otro olor dulzón y extraño, como velas quemadas y flores viejas. Las paredes de madera del convento dieron paso a la piedra bruta, húmeda y fría al tacto. Era como descender a las entrañas de aquel lugar, a un secreto que guardaba muy profundo. La escalera finalmente terminó, no en una vía-habitación, sino en un pasillo estrecho y bajo, con el suelo de cemento agrietado. El silencio aquí era diferente, más profundo, el silencio de una tumba. Y fue allí, en la oscuridad casi total, donde vimos algo frente a nosotras. Una puerta de hierro pesada, con una pequeña rendija de donde escapaba un hilo de luz. Caminamos hacia la puerta de hierro, la llama de nuestra vela bailando y proyectando sombras que parecían contorsionarse en las paredes de piedra. El aire aquí era más pesado, y el olor dulce y rancio era tan fuerte que me revolvía el estómago. Elisa extendió la mano y tocó la puerta. Estaba helada. No había cerradura, solo una pesada manija de metal. Intercambiamos una mirada, una pregunta silenciosa. Con un asentimiento de cabeza,
Ella estuvo de acuerdo. Acerqué mi cara a la rendija y miré. La luz venía de velas, muchas de ellas, pero estaban todas apagadas, esparcidas por una sala circular. Había bancos de madera dispuestos en círculo, mirando hacia el centro como en un anfiteatro, pero no había altar, ni púlpito. El lugar estaba vacío, silencioso, pero la energía allí era sofocante. No era un lugar de oración, no era una cripta, era otra cosa, algo que no tenía nombre en mi fe, algo que parecía haber sido preparado para un tipo de ritual que el alma no debería conocer. Era un escenario, y tuve la terrible sensación de que el espectáculo ya había sucedido muchas veces allí. Empujamos la puerta juntas. Se movió con un chirrido bajo y profundo que resonó en la sala circular. Una vez dentro, el escenario completo se reveló y era peor de lo que podía imaginar. En el centro de la sala, en el suelo, yacía una gran cruz de madera, pero estaba caída y sus puntas estaban ennegrecidas, quemadas. Colgadas en ganchos en la pared, varias túnicas blancas, similares a las nuestras, pero estaban rotas y manchadas con algo oscuro. En un rincón había un archivador de metal, frío y funcional, completamente fuera de lugar en aquel ambiente casi teatral. Elisa, como si fuera guiada por un instinto, fue directamente hacia él y abrió una de las gavetas. Estaba llena de fichas. Cada ficha tenía la foto de una hermana, su nombre y un campo para observaciones. Eran las fichas de la lista. Prueba física, archivada, del descarte de vidas. Mis dedos hojearon las fichas, pasando por rostros desconocidos y conocidos, hasta que la encontré. La foto de Clarice, sonriendo el día en que hizo sus votos. Su ficha estaba allí, pero el campo de observaciones estaba en blanco, vacío, como si ni siquiera mereciera una palabra final. Fue en ese momento de vacío y dolor que oí una respiración, rápida, ahogada, llena de miedo. Venía de detrás de la cruz de madera caída en el suelo. Aquel sonido de respiración asustada era lo único vivo en aquel lugar de memorias muertas. Apagamos la vela de un soplo, sumergiéndonos en la oscuridad casi total, guiadas solo por el hilo de luz de la puerta. Nos fuimos acercando a la cruz caída con una lentitud agonizante. El miedo a lo que encontraríamos era algo físico, un sabor a metal en la boca. Elisa, siempre un paso por delante de mí en valentía, se arrodilló y miró por encima de la madera quemada. Se congeló por un instante y luego se volvió hacia mí con una expresión que nunca olvidaré. No era sorpresa, era un dolor profundo, una confirmación terrible. Me arrodillé a su lado y miré. Encogida en el suelo, abrazando sus propias rodillas, estaba una figura delgada y sucia. Su velo había desaparecido. El cabello estaba enredado y el hábito roto. Cuando la luz tenue de la rendija de la puerta iluminó su rostro, mi corazón se rompió. Era Clarice, pero no era la Clarice que yo conocía. La dulzura en sus ojos había sido reemplazada por un vacío aterrorizado. La luz de su alma había sido apagada. Estaba allí, viva, pero al mismo tiempo le habían quitado todo lo que era. Ella nos vio y se encogió aún más, un gemido bajo escapando de sus labios. Sus ojos no nos reconocieron, solo veían más amenazas, más bultos en la oscuridad que se había vuelto su mundo. Clarice, susurró Elisa, la voz suave, pero firme, intentando atravesar la muralla de pavor que la rodeaba. Somos nosotras. Soy yo, Elisa, y Elía. Estamos aquí para ayudarte. Extendí mi mano, lentamente, sin la intención de tocarla, solo para mostrar que era real. Clarice, soy yo, repetí, y mi voz se quebró. Ella miró mi mano, luego mi rostro, y por una milésima de segundo algo cambió en sus ojos. Un destello de reconocimiento, una chispa de memoria. Su boca se movió, pero ningún sonido salió. Y entonces, con un esfuerzo que pareció consumir toda su energía, metió la mano temblorosa dentro del hábito rasgado y sacó un trozo de papel doblado, arrugado y sucio de tierra. Lo empujó en mi dirección. Lo tomé. Lo abrí con cuidado. No era una nota, no era una lista. Era un mapa, un dibujo tosco, hecho a mano, mostrando una red de túneles. Y, al final de uno de ellos,
Una palabra: salida. Aquel trozo de papel arrugado en mi mano era la cosa más preciosa del mundo. No era solo un mapa, era un testamento, el último acto de resistencia de un alma que se negaba a ser completamente apagada. A la luz tenue, estudiamos los trazos de carbón, las líneas temblorosas que representaban nuestra única oportunidad. El miedo seguía allí, un nudo frío en mi estómago, pero ahora tenía un compañero, una esperanza frágil y feroz. Con un cuidado infinito, ayudamos a Clarice a levantarse. Fue como levantar un pájaro de huesos frágiles. Su cuerpo ya no tenía fuerza propia. Elisa la sostuvo de un lado, yo del otro. Éramos sus piernas, la voluntad que ella ya no tenía. Sus pies se arrastraban, pero sus ojos, antes vacíos, ahora tenían un enfoque. Estaban fijos en el pasillo oscuro frente a nosotras, como si ella, en su mente, estuviera rehaciendo el camino de su propia huida fallida. La ronda, recordó Elisa. Su voz un soplo urgente. Pronto se darán cuenta de su ausencia en la sala. No tenemos tiempo. Miré la oscuridad del túnel. Era lo desconocido, pero por primera vez desde que llegué a ese lugar, lo desconocido tenía una dirección. Dejamos atrás la sala circular, aquel teatro de horrores, y nos sumergimos en el laberinto de piedra. El túnel que seguimos era estrecho, bajo, y el aire era tan quieto y viciado que parecía que estábamos respirando polvo y tiempo. La llama de la vela que yo llevaba era nuestra única guía, proyectando nuestras 3 sombras unidas en la pared como una única entidad disforme y torpe. Cada 10 o 12 pasos teníamos que detenernos, apoyar a Clarice en la pared para que pudiera recuperar el aliento. Ella no hablaba, pero su respiración corta y jadeante era un recordatorio constante de nuestra fragilidad. El goteo constante de agua de algún lugar encima de nosotras era el único sonido aparte de nuestros movimientos, un reloj macabro, marcando los segundos que teníamos. Seguimos las indicaciones del mapa, girando en pasillos que parecían idénticos, confiando ciegamente en el último fragmento de lucidez de Clarice. Finalmente, llegamos a una pared de piedra donde el mapa indicaba una curva cerrada a la derecha. «Es aquí», susurré, más para mí misma que para ellas. El túnel que pasa por debajo de la capilla abandonada. Estábamos cerca. El túnel que pasaba bajo la capilla era diferente. El aire comenzó a cambiar, a perder aquel aliento al lugar cerrado. Sentí una corriente de aire débil, pero real en mi cara. Traía un olor que no sentía hacía tanto tiempo que casi había olvidado cómo era. El olor a tierra mojada, a hojas en descomposición, a noche. Un olor a vida. A mi lado, sentía a Clarice inhalar profundamente, un movimiento que era más que solo un reflejo. Fue la primera acción voluntaria que la vi hacer. Sus ojos, por un breve instante, se alzaron y se enfocaron, como si la promesa del mundo exterior la estuviera llamando de vuelta. El túnel terminó en una pequeña subida de tierra y piedra, y en la cima, bloqueando el camino, había una reja de metal pesado, cubierta de óxido y raíces de hiedra. No era una puerta, era una barrera, pero por entre las rendijas de la reja pude ver un pequeño trozo de cielo oscuro, sin estrellas, cubierto por nubes, pero era el cielo, y era la cosa más hermosa que había visto. No había tiempo para la contemplación. Elisa y yo nos abalanzamos contra la reja. Estaba atascada, soldada por el tiempo y la humedad. Forzamos con los hombros, con las manos, sintiendo cómo el óxido se deshacía en polvo en nuestra piel, arañándonos los dedos. Clarice, detrás de nosotras, soltó un gemido bajo, una mezcla de dolor y aliento. Juntamos el resto de fuerza que teníamos y empujamos una última vez, juntas. Con un chirrido metálico agudo que resonó en el túnel, la reja cedió. La abertura era pequeña, pero era suficiente. Elisa pasó primero, luego me ayudó a tirar de Clarice, que apenas podía arrastrarse. Por último, pasé yo. La primera bocanada de aire libre fue como un golpe y una bendición. Frío, limpio, cortante. Llené mis pulmones hasta doler, sintiendo el sabor de la libertad. Estábamos fuera, pero la alegría duró solo un segundo. Miré alrededor. Estábamos en un pequeño bosque,
detrás de la capilla en ruinas. Estábamos libres de las paredes, pero aún atrapadas en la propiedad. Y fue en ese exacto instante cuando oímos un sonido metálico, grave y rítmico, cortando la noche, una campana. No era la campana que llamaba a misa, era la campana de alarma. Ellos lo sabían. El sonido de aquella campana fue como un látigo de hierro chasqueando en el aire. Por un instante, el miedo nos clavó al suelo, nuestros cuerpos congelados por el pánico. Fue Elisa quien rompió el hechizo. ¡Corran!, gritó, la voz desgarrada por el esfuerzo y el pavor. Y corrimos. Ya no había mapa, ya no había plan. Solo existía el instinto animal de huir del depredador. Nos sumergimos en la oscuridad del bosque, sin rumbo, sin dirección, con las ramas de los árboles arañándonos el rostro y los brazos como garras. El sonido de nuestra propia huida era un ruido ensordecedor en la noche silenciosa. Hojas secas partiéndose, ramas rompiéndose, nuestra respiración jadeante y desesperada. Yo tiraba de Clarís por un brazo, Elisa por el otro. Ella era un peso muerto tropezando a cada paso, una carga de dolor y trauma que nos negábamos a abandonar. Ella era nuestra brújula moral, la razón por la que no podíamos rendirnos, incluso cuando cada músculo de nuestro cuerpo gritaba que paráramos. Corrimos hasta que mis pulmones parecían arder, hasta que mis piernas se transformaron en goma y no pude dar un paso más. Nos desplomamos detrás de una hilera de arbustos espesos, cayendo sobre la tierra húmeda, jadeando, intentando desesperadamente inhalar aire. Fue en ese momento cuando la campana se detuvo. El silencio que siguió fue 1000 veces más aterrador. La alarma había cumplido su función, alertar a los cazadores. Ahora estaban afuera, en la oscuridad, moviéndose en silencio, buscándonos. Podíamos oír voces distantes, amortiguadas por la distancia y los árboles. Y entonces vimos haces de luz de linternas cortando la oscuridad, barriendo el bosque de un lado a otro. Se estaban acercando. Y ahora jadeé mirando a Elisa, el pánico volviendo a subir por mi garganta. No podemos quedarnos aquí. Fue tonto entonces cuando una imagen brilló en mi mente, un fragmento de mi llegada, un viejo camino de tierra, un poste de señalización oxidado. La carretera, susurré con urgencia. La carretera principal. Tenemos que encontrar la cerca que delimita la propiedad. Tiene que llevarnos hasta allí. El plan era una apuesta desesperada, basada en una memoria frágil, pero era lo único que teníamos. Nos levantamos, el cuerpo entero protestando, y comenzamos a movernos de nuevo. Esta vez, no corríamos como animales asustados, sino que nos escabullíamos como ratones, agachadas, de sombra en sombra, de árbol en árbol. Los haces de luz de las linternas seguían barriendo el bosque, y cada vez que uno se acercaba, nos arrojábamos al suelo, tirando de Clarís con nosotras, cubriendo su boca para ahogar su respiración jadeante. El corazón se nos paraba en la garganta, el tiempo se suspendía, y esperábamos que el haz de luz pasara, rezando para que las hojas y la oscuridad fueran suficientes para ocultarnos. Después de minutos que parecieron una eternidad, arrastrándonos y deteniéndonos, la vi. Una cerca baja, de alambre de púas, vieja y cubierta de vegetación en algunos puntos. Era el límite de la propiedad. No era una barrera que nos impediría, sino una guía, un hilo de Ariadna para sacarnos de aquel laberinto de miedo. Nos aferramos a aquella certeza y comenzamos a seguir la línea de la cerca rumbo a lo desconocido. La caminata a lo largo de la cerca fue una tortura silenciosa e interminable. El bosque parecía repetirse, un carrusel de árboles oscuros y sombras amenazantes. El miedo constante era un veneno que se iba infiltrando en nosotras, agotando nuestras fuerzas más que el propio esfuerzo físico. Cada rama que crujía bajo nuestros pies sonaba como un disparo. Cada piar de búho nos hacía saltar. Clarís empeoraba a cada paso. El destello de lucidez que tuvo se había ido, y ahora tropezaba constantemente, el cuerpo flácido, la mente perdida en un lugar donde no podíamos alcanzarla. Comenzó a murmurar cosas sin sentido, llamando a su madre en un susurro que partía el corazón. Tuve que mantener mi mano cerca de su boca, lista para ahogar cualquier sonido más fuerte.
Poco a poco, las luces de las linternas y los gritos fueron quedando atrás, hasta desaparecer. Pero el silencio que se instaló no trajo alivio, solo una nueva tensión. Fue entonces cuando vimos. Más adelante, siguiendo la línea de la cerca, había una luz. No era una linterna en movimiento. Era una luz fija, amarillenta, colgada en un poste, y bajo la luz una silueta estaba parada, esperando. La silueta bajo la luz no se movía, estaba simplemente parada allí, una estatua de oscuridad custodiando nuestro único camino, con una paciencia que era más aterradora que cualquier agresión. Tiré de Elisa y Clarice de vuelta a la sombra de un viejo roble, el corazón latiéndome descontroladamente contra las costillas. Estábamos atrapadas, completamente atrapadas. Volver significaba caer en manos de la búsqueda principal, cuyas luces aún se podían ver vagamente entre los árboles, muy distantes. Seguir adelante significaba pasar por aquel vigilante solitario y alejarnos de la cerca, adentrándonos en el bosque sin rumbo, era lo mismo que entregarnos para ser engullidas por la noche. La cerca, nuestro frágil hilo de esperanza, nos había llevado directamente a un callejón sin salida. Miré el rostro de Elisa y vi la misma desesperación que yo sentía reflejada en sus ojos. El agotamiento, el miedo y la falta de opciones pesaban sobre nosotras como una losa de piedra. Por un largo momento nos quedamos allí, agachadas en el barro frío, solo observando la figura, esperando un milagro que sabíamos que no vendría. Fue Elisa quien rompió el silencio paralizante. Se inclinó cerca de mi oído, su aliento caliente contrastando con el aire frío de la noche. «No hay otra manera», susurró, la voz firme a pesar de la situación. «Yo lo distraeré, daré la vuelta por detrás y haré ruido al otro lado del bosque. Cuando él vaya a verificar, tú tomas a Clarice y corres. Corres por la cerca y no miras atrás». «No», protesté inmediatamente, el pánico en mi voz. «De ninguna manera. Iremos juntas». «Elía, escucha», insistió, sosteniendo mi rostro entre sus manos frías, forzándome a mirarla. «3 de nosotras somos demasiado lentas. Clarice no aguanta. Ustedes 2 tienen una oportunidad, solo una, pero tienes que irte ahora». Lágrimas que no sabía que aún tenía comenzaron a rodar por mi rostro. «Promete», continuó, los ojos clavados en los míos. «Promete que si sales de aquí contarás. Cuéntalo todo». Antes de que pudiera responder, apretó mi brazo una última vez, miró la forma encogida de Clarice y como un fantasma se disolvió en la oscuridad. Me quedé sola, esperando el sonido que anunciaría su sacrificio. Cada segundo que pasó después de que Elisa desapareció fue una tortura. El silencio era absoluto, pesado, y mi mente creaba todos los peores escenarios. ¿Y si la hubieran atrapado en silencio? ¿Y si se hubiera rendido? Miré al vigilante, aquella estatua inmóvil, y luego a la oscuridad que engulló a mi única aliada. Sentí una desesperación tan profunda que casi me rendí, casi me levanté y grité. Pero entonces miré a Clarice, encogida a mi lado, y la promesa que le hice a Elisa me quemó en el pecho. No podía fallarles. Y fue en ese momento de casi rendición cuando el sonido llegó. Un chasquido fuerte y seco, como una rama grande siendo partida con fuerza, viniendo de la dirección opuesta a donde Elisa había ido. Fue seguido por el sonido inconfundible de alguien corriendo torpemente por el follaje. Era la distracción. La silueta bajo la luz se movió instantáneamente, volviéndose en dirección al ruido. Él dudó por un segundo y entonces, con una potente linterna en las manos, comenzó a caminar a grandes pasos hacia el bosque en dirección al sonido. El camino estaba libre. Ahora, susurré, más para mí misma que para Clarice. La jalé con una fuerza que no sabía que poseía. Salimos de nuestro escondite y corrimos. Corrimos como nunca en la vida. Atravesar el círculo de luz amarilla que el vigilante había abandonado fue la sensación más vulnerable que jamás sentí. Durante 3 segundos estuvimos completamente expuestas, un blanco perfecto. Esperaba un grito, un disparo, cualquier cosa, pero nada vino. Nos zambullimos de nuevo en la protección de la oscuridad del otro lado, siguiendo la línea de la cerca que apenas podíamos ver. Ya no estaba ayudando a Clarice a caminar.
La estaba arrastrando. Su cuerpo era un peso muerto, pero el peso de la promesa que le hice a Elisa era mayor. Me daba un poder que no era mío. Seguí corriendo, el sonido de mi propia respiración jadeante y de los sollozos de Clarice en mis oídos. Y fue entonces, cuando ya creía que mi corazón iba a explotar y mis piernas iban a ceder, cuando lo vi. Adelante, entre los árboles, un brillo débil y fugaz, y otro, faros de coche. Era la carretera. La visión de los faros me dio un último y desesperado soplo de energía. Arrastré a Clarice fuera de la línea de los árboles, tropezando en la transición de la tierra blanda al cascajo del arcén de la carretera. El mundo real fue un choque. El asfalto bajo mis pies descalzos era frío y duro. El sonido de un camión pasando a toda velocidad fue un rugido ensordecedor que me hizo encogerme y a Clarice llorar bajito, cubriéndose los oídos con las manos. El olor a humo y neumático quemado reemplazó el de tierra y hojas. Por un momento nos quedamos allí, paralizadas en la frontera entre el bosque que era nuestra prisión y la carretera que era nuestra supuesta libertad. Éramos una visión surreal, dos monjas, con los hábitos rotos y sucios de barro, al borde de una carretera oscura en medio de la noche. La libertad era ruidosa, rápida y completamente indiferente a nuestra presencia. Nunca me había sentido tan pequeña y tan expuesta en toda mi vida. Comencé a agitar el brazo, un gesto vacilante y patético. El primer coche pasó por nosotras como si no existiéramos. El segundo ni siquiera disminuyó la velocidad. La desesperación comenzó a volver fría y familiar. Seríamos solo dos locas en la oscuridad para siempre. Pero entonces, un tercer par de faros apareció y este comenzó a desacelerar. Las luces de freno rojas pintaron nuestros rostros de un brillo carmesí. El coche se fue deteniendo lentamente, pegándose al arcén a pocos metros de nosotras. Mi corazón dio un salto de alivio tan grande que me dejó mareada. «Lo logramos, Clarice», susurré, más para convencerla que por certeza. Terminó. Comencé a jalarla hacia el coche, una ola de gratitud invadiéndome. La puerta del conductor se abrió, y fue cuando la luz interior del coche se encendió por un instante que lo vi. Colgado en el espejo retrovisor, balanceándose suavemente con el movimiento, había un rosario. Un pequeño rosario de cuentas grises, idéntico al que me dieron cuando llegué al retiro. No era salvación, era una trampa. El aire salió de mis pulmones. Aquel rosario gris, balanceándose inocentemente, era una sentencia de muerte para nuestra libertad. El hombre que salió del coche vestía una sotana oscura y tenía un rostro que podría considerarse amable, con cabellos grises y una sonrisa paternal. Pero era una máscara, y yo veía a través de ella con la claridad terrible que el trauma me había dado. Él no corrió, no gritó, se acercó a nosotras con pasos lentos y tranquilos, como un pastor se acerca a ovejas asustadas. «Mis hermanas», dijo él, la voz suave y llena de una falsa preocupación que me dio náuseas. Gracias a Dios. ¿Estábamos todos tan preocupados? La Madre Superiora nos informó que ustedes se perdieron durante un ejercicio de meditación en el bosque. Él reescribía nuestra realidad allí mismo, frente a nosotras, transformando nuestra huida aterrorizada en un simple desvío de camino. Me quedé parada, sosteniendo a Clarice con todas mis fuerzas, el cuerpo rígido. El cazador no necesitaba armas cuando su voz podía aprisionar con tanta eficacia. Él nos miraba con pena, pero sus ojos no mentían, eran fríos, calculadores y victoriosos. La tensión del momento, la aparición de aquella figura fue el golpe final para Clarice. Sus rodillas cedieron y ella se desplomó en el asfalto frío, un muñeco de trapo sin fuerzas. El padre apresuró el paso, la preocupación en su rostro volviéndose más convincente. «Miren, ella necesita atención médica. Rápido, hermana, vamos a meterla en el coche». Él intentó ayudarme, pero yo esquivé su toque como si fuera fuego. «Nosotras vamos juntas», dije. La voz salió más firme de lo que esperaba. La sonrisa de él vaciló por una milésima de segundo, una fisura casi imperceptible en su máscara de benevolencia. «El coche es pequeño, hermana. No hay espacio para las tres», dijo, y luego miró la oscuridad del bosque,
como si supiera que Elisa estaba allí. Yo las llevo a las 2 al hospital. El otro coche de búsqueda puede recoger a la hermana que se quedó atrás. La trampa estaba puesta. Dividir para conquistar. Miré el rostro pálido e inconsciente de Clarice. No podía dejarla. Elisa se había sacrificado para que escapáramos. La única forma de honrar eso era sobrevivir. Nosotras dos vamos, corregí. Ayudé a colocar a Clarice en el asiento trasero. Y entonces, con el peso del mundo sobre mis hombros, entré en el coche. La puerta se cerró con un clic final. El sonido de nuestro cautiverio. El coche se movió en silencio. Un silencio más pesado y sofocante que cualquier otro que hubiera experimentado. El padre no dijo una palabra más. La máscara de pastor preocupado se había caído, revelando el rostro frío y eficiente de un funcionario cumpliendo una tarea desagradable. El único sonido era el zumbido bajo del motor y el balanceo hipnótico del rosario gris en el retrovisor, un péndulo marcando el tiempo de nuestro cautiverio. Afuera, por la ventana, el mundo normal pasaba junto a nosotras en borrones de luz y oscuridad, coches, postes, la vida sucediendo. Y aquí dentro éramos un secreto siendo transportado, borrado de la existencia. Sostuve la mano fría de Clarice, que seguía inconsciente. No recé. La fe que conocía había demostrado ser una farsa. En cambio, observé. Grabé en mi mente el rostro del padre, el camino que tomaba, cada curva, cada señal. Ya no era una novicia asustada, era una testigo. Y la promesa que le hice a Elisa era la única oración que me quedaba. No condujo de vuelta al retiro, ni a nuestro convento de origen. Después de un tiempo, se metió por un camino de tierra estrecho y sin iluminación que sacudió el coche violentamente. Al final del camino, había un edificio bajo y largo que parecía una antigua clínica rural o un pequeño sanatorio. Tenía luces encendidas, pero emitía una sensación de aislamiento y esterilidad. Tan pronto como el coche se detuvo, la puerta del edificio se abrió y 2 mujeres vestidas con uniformes blancos y sencillos salieron. No corrieron, no mostraron sorpresa. Caminaron hasta el coche con una calma profesional, trayendo una camilla. Nos estaban esperando. Abrieron la puerta del coche con una eficiencia silenciosa y retiraron a Clarice, colocándola en la camilla sin ninguna dificultad. Intenté salir para seguirlas, para no dejarla sola, pero el brazo del padre me sostuvo con firmeza. Ella estará bien, recibirá el tratamiento que necesita, dijo, la voz desprovista de cualquier emoción. Y entonces, mirándome a los ojos, añadió, en cuanto a usted, hermana, su silencio ahora es su única virtud y su única oportunidad. Fui conducida dentro del edificio. El olor a alcohol y desinfectante era tan fuerte que me quemaba la nariz, una afrenta a todos los olores de cera e incienso que habían definido mi vida. Los pasillos eran largos, blancos e iluminados por una fría luz fluorescente que zumbaba constantemente, un sonido que me crispaba los nervios. No había cruces en las paredes, ni imágenes de santos. Era un lugar desprovisto de cualquier consuelo, de cualquier símbolo de fe. Era un lugar puramente funcional. Vi a otras mujeres con vestimentas sencillas, parecidas a pijamas de hospital. Caminaban lentamente por los pasillos o se sentaban en bancos, mirando a la nada. Sus ojos eran lo que más me asustaba. Eran opacos, vacíos, como si la persona detrás de ellos simplemente se hubiera ido, dejando solo el cuerpo atrás. No me miraban, no reaccionaban a mi llegada, y entendí con una claridad terrible. Este no era un hospital, era un depósito, el lugar a donde iban las hermanas que no podían ser reparadas, o tal vez las que habían sido reparadas demasiado. Fui llevada a una habitación al final de un pasillo. Era un cubo blanco y estéril, una cama de metal, una pequeña mesa, una ventana con gruesas rejas. La puerta no tenía picaporte por dentro. Poco después, una de las mujeres de blanco que buscaron a Clarice entró sin llamar. No dijo una palabra. En su mano traía un pequeño vaso de papel con 2 pastillas, una blanca y una amarilla, y un vaso de agua. Se detuvo frente a mí y extendió la mano ofreciendo el remedio. Miré las pastillas, luego su rostro sin expresión. Sabía lo que era aquello. Era el comienzo del silencio químico.
el inicio del olvido. Era la herramienta que creaba esos ojos vacíos en el pasillo. Lentamente negué con la cabeza. No, dije. La palabra salió baja, pero firme en el aire silencioso de la habitación. La mujer no insistió. No hubo argumento, no hubo amenaza. Solo me miró por un largo y pesado segundo. Una mirada que no expresaba nada más que una fría evaluación. Luego se dio la vuelta, salió de la habitación y oí el sonido inconfundible de la llave girando en la cerradura. Había elegido la desobediencia. Ahora esperaría para descubrir su precio. Las horas siguientes se mezclaron en un borrón de luz blanca y silencio. O quizás fueron días. El tiempo ya no existía en aquel cubo estéril. La luz fluorescente nunca se apagaba, robándome la noción de día y noche. 3 veces al día, una pequeña portezuela en la base de la puerta se abría y una bandeja con comida insípida era empujada hacia adentro. Ninguna palabra, ningún rostro. Era una existencia fantasmal. El silencio era la principal herramienta de tortura. En la soledad absoluta, comencé a temer a mi propia mente. Las paredes blancas parecían acercarse y los rostros de Elisa y Clarice se convirtieron en mi única ancla. Hablaba con ellas en mi cabeza, repetía la promesa que hice como un mantra, me aferraba a los recuerdos de nuestra fuga para no ser engullida por el vacío. No necesitaban cadenas para atarme. La soledad y la privación sensorial eran una jaula mucho más eficaz. Sabía lo que estaban haciendo. Estaban esperando que me quebrara, que implorara por las pastillas, que deseara el olvido que ofrecían como paz. En lo que creo que era el tercer día, el sonido de la llave en la cerradura me hizo saltar. La puerta se abrió y la figura que entró hizo que mi sangre se helara más que cualquier guardia o padre. Era la madre superiora de mi convento, la misma que me recibió de niña, la misma cuyos ojos vi endurecerse ante el poder, la misma que me envió a ese lugar. Estaba impecable en su hábito, la postura erguida, las manos cruzadas frente al cuerpo. No parecía enojada. Peor, parecía triste, decepcionada, como una madre cuyo hijo la ha decepcionado profundamente. Entró y se sentó en la única silla de la habitación que alguien había puesto allí sin que yo lo notara. Me observó durante mucho tiempo, con una mirada que mezclaba pena y una autoridad inquebrantable. Ella era la arquitecta de todo aquello, la guardiana del sistema, y su presencia allí significaba que mi caso exigía una atención especial. «Hija mía», comenzó, la voz suave, la misma voz que un día me consoló. «El orgullo es una enfermedad terrible para el alma. Se disfraza de fuerza, de convicción, pero solo nos aleja de la paz que Dios nos ofrece a través de la obediencia». Hablaba como si estuviera explicando un pasaje difícil de las Escrituras. «Nadie aquí quiere su mal, Elía. Este lugar, estos cuidados, son un acto de amor, un camino para curar la confusión que el mundo ha plantado en usted. Algunas almas como la suya son más susceptibles a la duda. Y la duda, hija mía, es una puerta abierta al caos. Lo que le pedimos no es su anulación, sino su confianza. La paz que tanto busca solo puede encontrarse en la rendición». Cada palabra era un giro en el cuchillo, un intento de redefinir mi realidad, de hacerme creer que la tortura era un tratamiento y la prisión un santuario. La escuché en silencio, dejando que el veneno de sus dulces palabras llenara la habitación. La exantigua Elia, la niña asustada, habría creído, habría llorado, pedido perdón, tomado las pastillas, pero esa niña había muerto en los túneles oscuros, sujetando la mano de Clarice. Levanté el rostro y miré directamente a los ojos de la Madre Superiora. Mi voz, cuando salió, no era alta, pero llevaba el peso de todo lo que había visto. «La paz que usted ofrece», dije con calma, «es la paz de una tumba. El amor que usted describe es el amor de un carcelero por su jaula». Vi el rostro de Clarice, sentí el sacrificio de Elisa, leí los nombres en su lista. Dios no está en el silencio que ustedes imponen con miedo y con drogas. Él está en la verdad. Y la verdad no necesita ser encerrada. La Madre Superiora no discutió, no levantó la voz. La máscara de decepción solo se profundizó. Suspiró, un sonido largo y cansado,
como quien reconoce una pérdida final. Se levantó, se ajustó el hábito y caminó hacia la puerta sin mirar atrás una segunda vez. No dijo nada más, solo se detuvo en la puerta abierta y asintió una única y casi imperceptible vez a alguien que estaba en el pasillo, fuera de mi campo de visión. Era una orden silenciosa, un veredicto. Salió y la puerta se cerró. Oí el sonido de la llave en la cerradura y luego oí el sonido de pasos acercándose. Eran pasos diferentes, más pesados, y no eran de una sola persona. El tratamiento había fallado. La siguiente fase estaba por comenzar. La puerta se abrió. No eran las mujeres de blanco. Eran dos hombres altos, de hombros anchos, vestidos con ropas oscuras y sencillas. No tenían la serenidad calculada del sacerdote, ni la autoridad de la Madre Superiora. Eran puramente funcionales. Sus rostros eran impasibles, como si estuvieran allí para mover un mueble, no una persona. Uno de ellos sostenía una pequeña jeringa con un líquido claro. Entraron en la habitación y yo no me moví, no grité. Luchar era lo que esperaban. Discutir era inútil. Mi único poder, mi último acto de desafío, fue mi calma. Los enfrenté con la misma firmeza con que enfrenté a la Madre Superiora, manteniendo en mi mente la imagen de Elisa desapareciendo en la oscuridad. Se acercaron y yo no retrocedí. Uno me sujetó el brazo con una fuerza contenida, pero absoluta. El otro levantó la jeringa. Sentí el agudo pinchazo de la aguja en la piel de mi brazo, seguido por la fría sensación del líquido extendiéndose por mi torrente sanguíneo. El efecto fue casi inmediato. El mundo, que ya era estéril y blanco, comenzó a disolverse por los bordes como una pintura de acuarela bajo el agua. Las luces fluorescentes se convirtieron en rastros largos y brillantes. El zumbido constante del pasillo comenzó a parecer distante, viniendo del fondo de un pozo. Intenté concentrarme en el rostro de Clarice, en la promesa que le hice a Elisa, pero mis pensamientos se volvieron pesados, lentos, como si se estuvieran ahogando en miel. Mi cabeza se inclinó hacia un lado, mi cuerpo se ablandó. La oscuridad no llegó como una cortina, sino como una marea lenta, subiendo y arrastrándome hacia abajo, hacia el silencio que tanto querían. Después de eso, mis recuerdos son fragmentos, pedazos de una pesadilla que no estoy segura si viví o si soñé. Recuerdo la sensación de ser levantada, de ser ligera, como si mi cuerpo ya no me perteneciera. Era solo equipaje siendo transportado. Tengo una imagen mental del techo blanco del pasillo pasando por encima de mí, las luces parpadeando a un ritmo lento y distorsionado. Recuerdo vagamente el balanceo de un vehículo, el olor a tapicería vieja y el frío del cristal de la ventana contra mi mejilla. Veía el mundo exterior como un borrón de luces y sombras, una película siendo proyectada fuera de foco, y yo ya no formaba parte de él. No había dolor, no había miedo. Había solo una indiferencia vacía, una desconexión total entre mi mente y mi cuerpo. La última secuencia de sensaciones que consigo organizar en mi memoria es la de ser cargada de nuevo. El aire cambió, se volvió más frío, con un olor fuerte a piedra húmeda y tierra, un olor a lugar subterráneo, de cripta. Fui colocada sobre una superficie dura y helada, una losa de piedra o cemento. Abrí los ojos por un instante y no vi nada más que oscuridad total, una oscuridad más profunda que la del túnel. No había luz, no había sonido. Y entonces oí el ruido que selló esa parte de mi vida, el sonido de una pesada puerta de hierro cerrándose, seguido por el ruido arrastrado y definitivo de un gran cerrojo siendo pasado por fuera, el sonido del final, y después, nada. Hay un agujero en mi historia, un abismo de tiempo que no sé cómo atravesar. No sé si fueron días o años los que pasaron en esa oscuridad, o qué sucedió después de que aquel cerrojo se cerró. No hay una historia de fuga ingeniosa que contar. La experiencia, para mí, simplemente cesó. En un momento, yo estaba en la oscuridad absoluta de ese lugar. En el momento siguiente, yo estaba fuera, reiniciando, con una parte de mí para siempre faltante, y con esta historia como lo único que quedó. Es mi prueba de que existí, de que existimos.
Es el cumplimiento final de la promesa que le hice a una hermana valiente en la oscuridad de un bosque hace mucho tiempo.